Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Yo he visto más alegría en un funeral. ¿Están contentos, no? Amén. Eso es, pues somos pentecostales la mayoría, ¿no? Muy bien. Queridos pastores, tengo una preocupación tremenda con todo esto que está aconteciendo, porque siento en mi corazón que no hemos entendido la gravedad del problema. Ya puso pesado un tiro. No hemos entendido la gravedad de lo que está pasando. Y tenemos 4 meses. Mañana sí van a echar. Nos quedan 4 meses. Nada más. Estamos pasando el tiempo más complicado de la historia evangélica de Chile. Ustedes tienen que entender que los sistemas republicanos que nacen más o menos hace unos 400 años atrás están parados sobre 3 fundamentos. Esta es una mesa de 3 patas. El concepto de Estado, la separación de los 3 poderes y la Constitución. Así nosotros nos entendemos como seres humanos desde hace 400 años atrás. El concepto del Estado, que es la idea básica, fundamental, de que nosotros no tenemos el derecho de ejercer la violencia por los medios propios. Tomás Hobbes desarrolló ese concepto en su libro Leviatán. Compre ese libro, pero compre la versión de bolsillo porque es así de grueso. ¿Ya? Él nos explicó a nosotros una cuestión fundamental y que es el concepto que nosotros tenemos que manejar a la hora de pensar si tenemos que rechazar o tenemos que aprobar el cambio de una constitución. Hobbes lo tenía muy claro por la influencia teológica que hubo sobre él. Es un filósofo politólogo que tenía una amplia influencia en el mundo teológico de aquel entonces. Y él entendía algo fundamental, que es lo que nosotros estamos perdiendo de vista estos días. Y que yo entiendo que lo pierda de vista el mundo secular, pero no nosotros. Y es que el ser humano es un ser caído por naturaleza. Es malo, tiene malas intenciones. De hecho, nosotros consideramos que las personas tienen que arrepentirse. Si nosotros no entendemos eso, no hemos entendido nada. Ahora bien, yo tuve esta discusión con una profesora de mi magíster en ciencia política. Y ella me decía, lo que pasa es que tú sos pastor. Entonces tú crees que el hombre es malo por naturaleza, pero nosotros no creemos eso. Porque otros politólogos dicen que el hombre es esencialmente bueno. Sí, le dije yo, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu y la mayoría de ellos. Creen que el hombre es bueno. Y que la naturaleza al medio ambiente lo corrompe. Entonces ellos desde la época de Kant, Emmanuel Kant, el padre del racionalismo, pensaron que si nosotros cambiábamos las condiciones en que vive el ser humano, o sea, mejoramos la educación, las leyes, el hombre se debe portar bien, porque el hombre es esencialmente bueno, decía ella. Entonces yo le dije lo siguiente a mi profesora: usted, profesora, está sumamente equivocada, y es por eso es que este problema no se resuelve, porque la idea que tiene este gobierno, que llegó también, lamentablemente, tengo que decirlo, es a operar con esa lógica de que las personas son buenas y hacen cosas malas, vandalismo, saquean, se quejan, porque les falta algo, porque se les quitaron las condiciones, entonces tienen el derecho de ejercer la violencia. Porque les tocó una mala vida, entonces están justificados para hacer la violencia. Nosotros decimos que no, que el hombre es esencialmente malo por naturaleza. Esa es la premisa que nosotros tenemos. Yo le dije, profesora, ¿se equivoca usted? Y me dijo, entonces se equivocó Kant. Kant se equivocó. Hay que regresar, los que estudian filosofía, teología, tienen que regresar hasta Kant, y con todo lo inteligente que él era, ¿cierto? Con la crítica de la razón práctica, la crítica de la razón pura, con toda esa maravilla que él escribió, decirle, ¿sabes, Kant? Te equivocaste, porque el hombre es esencialmente malo. Y por último, si yo no hablo desde el cristianismo,
podría argumentarle a usted, profesora, le dije yo, con un contrario, diciéndole, bueno, el hombre no es bueno. Si no quiere usted que yo le diga que el hombre es malo, le voy a decir que el hombre no es bueno. ¿Y cuál prueba tienen? Me dijo. La historia y la humanidad. La historia y la humanidad. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que frente a la problemática que nosotros observamos actualmente en esta crisis social del pueblo, qué concepto más torpe y manoseado. Si el pueblo, usted y yo también. El pueblo salió a las calles para manifestar su descontento y quemaron el país entero porque tienen que quemarlo, porque no se les han dado las cosas que ellos merecen. El pueblo. Me van a echar. Entonces es un problema ese porque no se va a solucionar mientras la gente no entienda que detrás de esta situación que está aconteciendo hay demandas legítimas, pero también hay maldad humana. Hay intenciones políticas de desestabilizar un gobierno. Se han equivocado porque parten de esa premisa de que hay que darle lo que la gente está pidiendo, todo, porque por eso saquean, por eso hacen eso, tienen el derecho de hacerlo. Pero no se perdió Tomás Hobbes cuando él escribió su libro Leviatán y nos desarrolló el concepto de Estado, porque él dijo el hombre es malo por naturaleza. Y como el hombre es malo, cuando defienda sus intereses va a tomar la violencia por sus propias manos. Entonces, como uno tiene un interés, el otro, nos vamos a sacar los ojos y vamos a volver al caos. Que es lo que pasaba en su época. Entonces él dijo, no. El Estado tiene que ser un monstruo aparte, alguien que tenga el derecho de ejercer la violencia y no nosotros los particulares. Aunque usted le hagan algo malo, aunque usted tenga la razón, usted no puede levantar la mano. Usted no puede tomar una piedra, un arma, un palo y pegarle a otra persona, justificando de que a mí no me han dado las condiciones, entonces yo tengo el derecho de golpear. No. Eso no puede ser. Entonces él dijo, no, aquí el monopolio de la violencia, que es la función primaria del Estado, la debe llevar Leviatán. Entonces los gobiernos republicanos se basan en esa idea, esa es una pata de la mesa súper importante. El entender que la función principal del Estado no es producir o asegurar derechos. Y ese es un tema que tengo que decírselo, pastor, porque yo he escuchado pastores que me dicen eso, sí, pero es que lo que pasa es que no le han asegurado cosas a la gente, y esta constitución, y lo social. Pero si, pastor, si la función del Estado no es producir derechos, es asegurar el bien común, el orden y el respeto. Esa es la labor del Estado. Porque cuando hay orden, cuando hay respeto, entonces, de una manera natural, se comienza a poner en marcha el proceso productivo de una nación, y una nación crece económicamente y puede pasar a un segundo concepto del Estado, que es un Estado benefactor, que empieza a asegurar derechos mínimos cuando ha crecido, que es lo que pasa con los gobiernos o con los estados en Europa, que ellos ya pasaron por este tipo de crisis. Y hoy día, como están estables, están tranquilos y el aparato productivo funciona, han crecido sus economías y pueden empezar a asegurar ciertos derechos. Pero a la hora que se les desestabiliza el país, porque gente empieza a tomar la violencia en sus propias manos, lo que van a hacer esos estados son lo que tienen que hacer, administrar la violencia. O sea, que fea la cuestión. Pero es así, pues esa es la labor del Estado. Sacar los carabineros a la calle, eso estoy diciendo. Sacar las Fuerzas Armadas a la calle, porque nadie puede levantarle la mano al otro. Este gallo es más momio que ocho. No soy momio si yo me llamo Luciano Ernesto. Mi papá fue marxista. Fue marxista mi papá. Claro, por eso me puso Luciano, porque él era amigo de Luciano Cruz, el fundador del MIR. Andan con las armitas, las pistolitas aquí abajo. Y me puso Ernesto, adivinen por qué. Soy un pastor marcado, me voy a haber llamado Pablo Andrés. Pero me llamo Luciano Ernesto, y eso prueba
que el mundo de la política ha estado más presente en el mundo evangélico de lo que nosotros pensamos o creemos. Entonces yo no soy momio. Es más, fui candidato a alcalde en mi ciudad apoyado por el Partido Comunista. Los dos cometemos errores, ¿cierto? Todos cometemos errores. Perdimos eso. Y le hice la campaña a Marco Enrique Ominami la primera y la segunda vez. Ahí sí que me van a echar. Pero ¿saben por qué? Porque yo no había entendido esa cuestión, que es una tontera, esa cuestión del grito del pueblo. Y yo, con mi idealismo, creí esta utopía, de la cual estoy arrepentido. Y hoy día estos testimonios sirven. Me equivoqué, pues, pastores. Me equivoqué, y aquí mi amigo Juan Marco Godoy siempre me lo decía. Oye, ¿para qué te sacáis fotos con ese compadre? Me decía. Los hermanos no te darán ni un voto. ¿Cierto, pastor? Sí. Ahora, en mi favor, y así fue, en mi favor debo decir lo siguiente. En mi favor, esa izquierda que yo apoyé, ni se parece a esta izquierda. Entonces usted no tiene que confundirse lo que está pasando. Por eso le digo que usted no ha entendido qué está pasando. La gravedad del asunto. Porque esa izquierda que yo apoyé era una izquierda que conversaba con la derecha. ¿De acuerdo? De la política de los acuerdos de Lago. Y que, aunque yo no estuve muy tan de acuerdo con ellos, pero hoy día valoro un poco más que ellos hablaban, entendían que un país se construye mejor si nosotros entendemos que los empresarios tienen que producir los bienes que necesitamos. No tienen que ser sinvergüenza, hay que regularlo, estamos de acuerdo con eso. Pero tiene que haber libre mercado para que haya riqueza. Y tiene que haber un Estado, si bien no tan gigante, que sea lo suficientemente grande para que pueda controlar, para que pueda mantener los equilibrios. Pero esa era una izquierda que por lo menos conversaba. Esta izquierda que comenzó a emerger con el Frente Amplio, que no es ni frente ni amplio, son todos niñitos que sueñan con esta utopía de los 60 y los 70. Y ellos quieren vivir algo así como una dictadura. Quieren sentirse que ellos están en algo así, como que son luchadores. Todos se levantan a las 12, no han trabajado un día nadie, la mayoría no saben hacer la cama, pero encachada la cuestión de la utopía, si eso llama la atención. Sí, pues sí es cierto. ¿Estoy mal con esto? Yo le dije, mi papá decía mi papá que en paz descanse decía, el problema Luciano, y le decía a los demás pastores, entiendan a Luciano, porque Luciano tiene un problema. Mi papá era un tipo muy inteligente, yo ni me parezco. Y decía, Luciano tiene un solo cable que va del cerebro a la lengua. Ese es mi problema, por eso no voy a ser director de ninguna cosa. ¿Ya? No filtro nada. Es mejor a veces. Entonces, la izquierda que hay ahora es una izquierda que ha vuelto a las utopías del 60 y el 70. Porque mi padre tenía razón y yo no le hice caso. Porque él fue marxista y me dijo, Luciano, el marxismo tiene un ciclo de revitalización cada cierto tiempo. Se vuelve a recrudecer, compañero. Y el problema con eso es que ya tú no tienes delante una izquierda que conversa, sino tienes una izquierda que trata de imponer su modelo en el cual la iglesia no cabe. No cabe. Entonces, el grito del pueblo. Y escucho a algunos pastores tan equivocados, no entienden qué está pasando. Y me duele el corazón.
No, es que lo que pasa es que lo social, la iglesia en lo social ha fallado. El otro día hicieron un evento en una iglesia linda aquí de la zona. Mi querido pastor Aurelio Pizarro les prestó la congregación, la iglesia, el templo, a un grupo que hizo un evento. No estoy pelando, estoy hablando nomás, estoy diciendo lo que vi. Y estuvo re bueno el evento, re encachado, maravilloso, pero ocurrió un incidente interesantísimo, fíjense. Mientras el pastor va a presentar a quienes van a dar la exposición, colocan un video sobre todo lo que está pasando, los saqueos, etc. Y luego colocan y Chile se levantó porque la iglesia está orando. Y eso fue... Yo sé que es verdad, pero no es verdad y no verdad, o sea, es una cuestión discutible. Y luego se le ocurre decir que todo esto que está aconteciendo es espíritu de rebeldía. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no también, porque esto es un problema multifocal. ¿Hay problemas sociales? Sí. ¿Hay malas intenciones y deseos de un gobierno distinto? Sí. ¿Por qué? Porque el hombre es malo, lo que le estoy diciendo. Entonces ahí es donde no hay que perderse. Entonces, cuando dice el pastor eso, dice esto es espíritu de rebeldía, se para una hermana atrás y empieza a gritar para adelante: ¡cobardes! Ustedes han sido unos cobardes los evangélicos y la sangre que viene al país es por culpa de ustedes. Menos mal que el pastor tenía la capacidad de mantener el orden ahí, pero dejó la escoba. Pero saben que la gente como que quedó pensando: puede tener razón, puede ser una profeta esta hermana. ¿A dónde va a ser profeta? Nosotros no nos conducimos así. Nosotros los evangélicos no somos así. Podemos estar en desacuerdo, y aquí hay varios que son bien radicales. Yo los sigo en las redes sociales, pero nosotros somos gente respetuosa. Si no estamos de acuerdo, no, pero nosotros no hacemos esos shows. Y salió la hermana gritando afuera y dijo algo que es la base de la equivocación de varios pastores y líderes, que le da mucho énfasis al tema que esta es una explosión social. Entonces, como un tema social, hay que darle por el lado a las personas que dicen que hay que reescribir la Constitución entera desde cero, porque esta sí vamos a participar todos y entonces vamos a hacer una Constitución súper social y vamos a estar con los pobres y con el pueblo. Es un error. Usted tiene que ser sabio ahora. Nosotros, los que éramos más jóvenes, siempre queríamos hacer algo nuevo en la iglesia, nos decían: no, hay que ser prudente, Pero ahora no quieren ser prudentes. Ahora, cuando tienen que ser prudentes, porque escribir una constitución desde cero no da garantía de absolutamente nada. Entonces, usted no tiene que andar buscando elaborar su punto de vista respecto de este cambio, de este proceso, desde lo que piensa un socialista de izquierda y un UDI de derecha. Usted como pastor no tiene que buscar eso para poder tener la claridad, el discernimiento de cómo interpretar esto. Usted no tiene que mirarlo desde ese punto de vista. Usted lo que tiene que ir es a la palabra del Señor. Y pensar, oye, estoy recién empezando, ¿no? Y pensar, ¿qué somos nosotros? Usted no tiene que llevar a alguien de izquierda y a alguien de derecha para equilibrar la posición. Usted tiene que partir del razonamiento de quiénes somos nosotros. ¿Qué somos y cuáles son los objetivos de la iglesia evangélica? Desde ahí tenemos que pensar nosotros. Y nosotros partimos del análisis de que el hombre es malo. Entonces esta problemática no es que a la gente no se le dio cosas. Sí, hay algo de eso. Es cierto, y estamos todos de acuerdo. El primer día que empezaron las quemas y los saqueos y la gente empezó a protestar, yo fui a hacer un video inmediatamente y dije: no, tengo que ir rápidamente y decir lo que yo pienso. Y yo dije: sí, la gente está descontenta, hay una tremenda desigualdad, en los países donde impera el libre mercado hay mucho crecimiento económico, pero la desigualdad es gigante, es verdad. Pero cuidado, dije yo en mi video, que este tipo de explosiones sociales siempre las ocupan personas que tienen otros intereses que no son los mismos de la gente, ni los de la iglesia, y que quieren sacar partido político tal cual lo están haciendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo esto? Porque fíjense que cuando ya estaban incendiando completamente Chile y la izquierda se vio asustada, incluso los sectores Frente Amplio se asustaron y pensaron políticamente. Dijeron: no, aquí parece que la gente se va a terminar enojando. ¿Y saben qué va a ocurrir? Ellos dijeron:
La izquierda no va a gobernar por 20 años más. Porque van a quemar el país. ¿Saben lo que hicieron? Hicieron el acuerdo de paz. Pues si eso fue, pues. Ay, no, es que sí que ellos se juntan y toman café y les encanta hacer acuerdos de paz, pues. ¿Por qué hicieron el acuerdo de paz? Porque dijeron, van a quemar Chile entero. Entonces tenemos que darle a la gente lo que está pidiendo, pero errados. ¿Por qué? Porque están actuando bajo la idea de que el hombre es bueno por naturaleza y tiene una justificación lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la gente? 30%, no, 50%. Nos bajamos el sueldo a la mitad. Y un montón de otras cosas. Y constitución incluso. Cambio de constitución. Ya, que ellos elijan, si quieren una desde cero o una que esté integrada también por parlamentarios, que elija la gente en un plebiscito. Lo que no había ocurrido nunca, ocurrió ese día, se pusieron de la mano porque estaban incendiando el país. Pero ¿saben qué? Le dieron eso. Y hace unos días atrás tuvimos una quema del país que fue tan grande como los primeros días. ¿Por qué? Porque el hombre es malo, pues. Y ahora ya están empeñados otros que tienen otras intenciones que no son los de la gente de Chile, que tiene justas demandas y necesidades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Les vamos a dar lo que piden y va a surgir otro grupo que va a pedir otras cosas. Y le vamos a dar eso que ellos están pidiendo y va a surgir otro grupo que pide otras cosas. Y ese ha sido el error de estar dándoles todo lo que ellos piden, todo lo que quieren, todo lo que piden, y no vamos a solucionar esto. ¿Por qué? Porque olvidaron algo esencial. El hombre es malo por naturaleza, como dijo Tomás Hobbes, y el Estado tiene que administrar la violencia para poner orden antes de todas las cosas. Rompieron el Estado de Derecho. Y hoy día los cabros que no estudian, no tienen educación cívica, no conocen de política, consideran que es justo tomar un ladrillo, quemar un mall, quemarle porque es otra cosa interesante. Estos gallos no están atacando a los Claros, a los Angelini, que no estoy de acuerdo que los ataquen a ellos también, pero lo entendería. Pero le echaron a perder el negocio a don Lalo de la esquina. Destruyeron el aparato productivo de todo Concepción. Esto era un campo de guerra. El gobernador, nuestro hermano Robert, estaba que se moría. ¿Por qué? Porque el 80% del trabajo en esta nación lo produce la pyme. Entonces es una concepción equivocada. Eso es decir que no, es que el grito del pueblo, y lo que pasa es que la iglesia ha tenido la culpa. Y yo de esto voy a hablar ahora. Esta señora que salió gritando para afuera diciendo que la culpa es de ustedes, cobardes, que no han estado metidos con lo social. Algunos pastores y líderes agarran esa onda. Dicen, sí, es que en realidad nosotros tenemos que hacer una constitución nueva, que sea más social y todo eso. A ver, pastor, párale un poquito. No es cierto, pues, pastor. ¿Cómo no es cierto que no somos sociales, que hemos estado metidos dentro de los templos? Miren, nosotros no hemos trabajado con los pobres, los evangélicos. Nosotros somos los pobres. Nosotros somos de esa población. ¿De qué me están hablando? Que la justicia social, Esa cuestión tiene olor a naftalina y a teología de la liberación. ¿No me enseñaste la cuestión, pues, José? ¿Sí o no? Ya voy. Claro, porque nosotros hemos estado metidos más que cualquier persona con los pobres. Entonces el evangélico no puede permitir que siquiera le sugieran que nosotros no hemos tenido sensibilidad, si nosotros venimos de ahí. Mi abuelo fue obrero y él jamás en la vida soñó en tener un nieto pastor, medio marxista, que tenía un doctorado en cultura. Yo he viajado por casi toda América Latina, me falta como 2 o 3 países de conocer América Latina, donde he estado dando conferencias y me ha ido muy bien, no mucho aquí en Chile, porque nadie es profeta en su propia tierra. Pero conozco Europa, los Estados Unidos, he estado predicando en muchos lugares. Mi abuelo ni soñó eso, porque era un hombre sencillo.
Y la iglesia evangélica nace en los estratos culturales bajos. Somos de ahí nosotros. Y por su manera de ver la vida, esto no lo digo yo, lo dice Max Weber, escritor de un libro que se llama El protestantismo y el espíritu del capitalismo. Cómprelo, en versión de bolsillo, si no, no lo va a leer. Y Max Weber explica esto. Él dice que aquellos países que prefirieron aceptar el protestantismo por encima del catolicismo, les fue mejor económicamente. Porque la ética protestante, la ética evangélica, produce un concepto del trabajo que hace que los adeptos entre la segunda y la tercera generación suban a sus adeptos a la clase media, que es lo que está pasando hoy día en Chile. Esta generación es tercera y cuarta generación, por eso hay abogados, ¿cierto? Como la pastora que nos ilustró, hay teólogos, hay de todo, políticos, y esto vino para quedarse, porque la iglesia produce esa situación en los contextos donde se desarrolla. Entonces la labor de la iglesia evangélica es vital para una nación. Y usted no puede aceptar que alguien le grite y le diga, los evangélicos son los culpables porque no han sido sensibles. Es que usted no entiende qué es la iglesia evangélica. ¿Que nos ha faltado un poquito más de rostro de misericordia dentro de la iglesia? Sí. Pero yo creo que esta crisis que estamos viviendo nos va a ayudar a entender la importancia que tiene que la iglesia sea también un poquito más social. En otro sentido. ¿Me entiende, no? Pero eso no es para que usted le ande tirando piedra a la iglesia evangélica, a usted mismo. Esas cuestiones tenemos que arreglarlas en casa nosotros. Entre nosotros. No puede pegarle usted a la iglesia. Si no, es que la iglesia tiene culpa porque ha sido indolente. No. Si nosotros trabajamos con los pobres, nadie tiene un trabajo como nosotros en las cárceles. De cada 10 personas que se convierten en las cárceles, 8 nunca vuelven a reincidir. No hay ninguna institución en el país que rehabilite como rehabilita la iglesia evangélica y a costo cero del Estado. ¿Entiende eso, no? No, es que los evangélicos son unos intolerantes aquí, no aportan nada al país. Usted sabe que nosotros hemos construido infraestructura como ninguna organización en este país. Nuestros templos valen millones de dólares a nivel nacional y lo construimos con nuestra plata, sin plata del Estado. El problema que hemos tenido nosotros en lo social, y en lo que yo siempre digo, que la nuestra diputada tiene que ayudarnos en eso, a hacer ver eso, que es necesario que los evangélicos tengamos la capacidad de escribir y de contar lo que hemos hecho, porque eso es lo que falta. Visibilizar nuestro trabajo, que es lo que yo le dije a la ONAR cuando me agarraron. Le dije, ¿saben qué? Lo más importante hoy día aquí en la ONAR es que nosotros empecemos a escribir de lo que hacemos. Porque iba a ser crucial, no me hicieron caso. De que lo que escribimos nos falta el espíritu. No somos de Dios, entonces había que escribir. Porque lo que se escribe queda. ¿O no? Y perdimos eso, y perdimos la tremenda oportunidad de contar lo que nosotros hacemos. Yo estuve en la iglesia de mi amigo Jairo. Anoche estuve en mi casa, Jairo, me bendijo. Cuando puso los pies en mi casa, sentía tremendo el Señor este Jairo. Yo estuve en la iglesia de Jairo, no, pero verdad yo me sentí tan sorprendido porque Jairo es de la congregación de la Viña. Pero Luciano, te quiero mostrar una cosa impresionante. Tenía ahí como tres salas especiales para mejorarle los dientes a las personas, con los mejores equipamientos odontológicos. Tiene una sala donde atiende un doctor de manera gratuita. ¿Y cuánto cobran? No, la gente ofrenda. Deja lo que puede. Y aquí arriba me dijo, mira la sala, tenemos un colegio. Pero ¿qué hablar del ejército de salvación? Hablar de iglesias que tienen comedores. Esta gente que habla mal de nosotros, los de ese frente, ¿cierto? Velan a sus muertos en nuestras congregaciones. Y ahí le abrimos, nuestros templos son velatorios. En los tiempos de crisis se abren nuestros templos para albergar a la gente, la comida, para un montón de cosas. ¿De qué están hablando? De que nosotros somos insensibles.
Si la iglesia evangélica ha crecido gracias al Espíritu Santo casi al 20% de la nación, porque Dios tiene un plan con nosotros en esta nación. Y han sido injustos porque no se dice en los libros de historia. Por eso los cabros que hacen sus tesis no se pongan marxistas, no sean tontos cabros. Ustedes tienen que escribir de la iglesia evangélica. Aquí se ha sido injusto porque gran parte de la razón de por qué en Chile la clase media creció tan rápido fue por la aparición del pentecostalismo en la iglesia evangélica en Chile. Claro. Por supuesto. ¿Quién lo dice, Pastor Luciano? No, lo dice Harvey Koch. Harvey Koch es uno de los genios teólogos que hay de la teología de la secularización. No es nada, no cree en el Espíritu Santo como usted ni habla en lengua. Pero es un gallo capo que Vaticano siempre lo sigue, lo que escribe Harvey Koch. Y Harvey Koch, que escribe un libro que se llama La ciudad secular, y hay otro que se llama La fiesta de locos, muy interesante ese libro. Él dice que ciertos movimientos evangélicos cristianos provocan algo que él denomina la festividad cúltica o la fiesta de locos. Así nos llaman los locos, no se sientan mal ustedes si nosotros sabemos que somos medios locos. Yo otros más que... ya, pero no importa. Pero somos medios locos nosotros, ¿no? Entonces él decía que estos movimientos religiosos evangélicos provocan una efervescencia en las clases bajas que lo que hacen en términos de sociología, que nosotros no hacemos nada socialmente, en términos de sociología lo que ocasionan es que visibilizan las clases que son invisibles y hacen audibles a las clases que son inaudibles, que no se escuchan. O sea, el movimiento evangélico visualiza a la gente oprimida. No necesitamos la teología de la liberación. La teología de la liberación no liberó a nadie. No, es que nosotros estamos con las masas populares y entendemos el clamor del pueblo y de los homosexuales y la gente que sufre y aquí, y la iglesia tiene que estar con estas masas. Mira qué interesante, digo yo. Y bueno, ¿y qué? No, porque ustedes de la iglesia tradicional, abandonados sus raíces de amor a la sociedad. Ah, qué interesante. Oye, te hago una pregunta y me podría decir cuántas de esas masas que ustedes representan van a tu iglesia. Porque cuando yo voy a tu iglesia hay 15 personas. Y cuando están en avivamiento tienen 30. ¿Sabe por qué no están las masas ahí sociales y todo eso? Porque están en la iglesia suya y en la mía. Donde el proceso de cambio tiene que ver no con cuestiones estructurales de la política y de la sociedad, que es importante. Tienen que ver con nuestro concepto de hombre. El hombre es malo, tiene que arrepentirse y transformar su vida. Cuando él cambia a esta persona, empieza un proceso de transformación personal que afecta a la familia y entre la segunda y la tercera generación ha cambiado el panorama social. Y eso es lo que hay que defender, pues, mi hermano. No, es que tenemos que reescribirla, porque cuando reescribamos la Constitución desde cero, entonces la vamos a hacer social. Y ahí vamos a ganar nosotros. ¿Qué discernimiento tiene usted? Perdóneme. No me van a invitar a ni una conferencia. Nada que ver, pues, hermano. Anda perdido, güey. Entonces yo les digo a ustedes que ¿de dónde debe nacer la posición evangélica sobre el proceso constituyente? ¿Sobre un análisis del modelo socialista y un análisis del modelo derechista? No, de un análisis de lo que nosotros somos. El análisis debe ser teológico. Teológico. ¿Qué somos nosotros? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Por qué estamos aquí nosotros? Esa es la mirada que nosotros tenemos que tener. No es que si vamos a tener más cuestiones sociales y vamos a tener una constitución que... Mire, y es más, le voy a sacar otra falacia que tiene en la cabeza. Porque nosotros podemos ponerle a la constitución lo que usted quiera y asegurar los derechos que usted quiera y no van a cambiar las cosas. ¿Y sabe por qué no van a cambiar? Porque esa es la experiencia en América Latina. Una de las constituciones que más me agrada es la Constitución de México. La Constitución de México, que tiene 100 años, asegura hasta las riquezas del subsuelo. ¡Oh! Y aquí los izquierdistas extremos se les daría una éxtasis. ¡Oh! La riqueza del subsuelo asegurada para sí. Y en México hay más ladrones que en ninguna parte.
Es el lugar donde hay más desaparición de personas, tráfico de niños, tráfico de órganos, y tienen asegurado todos los derechos. ¿Y qué ganaron? Ganaron que la iglesia evangélica no pueda crecer. Entonces usted lo que tiene que pensar es que es un contexto que permita que la iglesia crezca y desarrolle su trabajo. Esa es una mirada teológica. Entonces nos están tratando de decir que nosotros no vamos a poder vencer ahora. Yo se los digo al tiro, si yo tengo el puro cable de aquí hasta aquí nomás. Yo voy a rechazar. Yo voy a rechazar. Yo voy a rechazar. Porque lo tengo claro. Porque soy teólogo. Entonces no necesito que venga aquí un comunista a darle su punto de vista de la Constitución. Pura paja molida, como decía mi papá. O que venga alguien de la U a hablarme del principio de subsidiariedad. Pura paja molida. Yo soy cristiano, mi modelo es distinto. El modelo del reino es diferente. ¿Están todos aburridos ya? Ya. Miren. La misma cuestión. Ya, y traía algo preparado y no lo usaba. Siempre me pasa lo mismo, ya. Pero miren, ¿saben cuál es el problema de esto? El problema es lo siguiente, que los países que son desarrollados no cambian sus constituciones. No las cambian. Claro, porque si nosotros decimos, no, nos encantaría ser como Francia, la Francia revolucionaria, no, la revolución francesa. Sí, arranca vestidura con la Revolución Francesa y con Francia y Pierre Bourdieu y la Universidad de la Sorbonne. Todos mis profesores del doctorado eran doctores de la Universidad de la Sorbonne. Hace éxtasis uno con eso. Bueno, Francia, Italia, Alemania son países que han tenido 2 constituciones en toda su historia. 2. ¿Y por qué no la cambian ellos? Porque ellos entendieron que es un riesgo muy grande empezar de cero. Y le voy a dar otro dato teológico. Los cristianos no somos revolucionarios. Y eso lo tuve que aprender yo. Nosotros somos reformadores. Porque la revolución implica empezar de nuevo. Eso es una revolución. Borramos con el codo todo lo que hay y partimos de nuevo. Porque ahora Dios nos va a dar una luz. No, es una oportunidad que Dios nos da para cambiar, porque vamos a llevar tantos constituyentes que vamos a hacer una constitución evangélica. ¿Quién le dijo eso? Si el modelo para elegir constituyente es el mismo que para elegir diputado. Y uno necesita discernimiento para entender esto, tiene que ser inteligente nomás, la imagen de Dios. Porque, ¿sabe lo que va a pasar? Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos diputados sacamos nosotros la vez pasada? De 150 diputados, ¿cuántos evangélicos tenemos? 3 tenemos. De 150. ¿Y por qué vamos a sacar nosotros 47 que necesitamos para el tercio, por lo menos? ¿Quién le dijo a usted? Si la gran ventaja que tenemos nosotros es nuestro peor enemigo. La gran ventaja que nosotros tenemos es que somos muchos y no tenemos un papa. Algunos se sienten como papas. Nosotros somos todos distintos. Todos tenemos nuestros propios grupos. Y esa es una fortaleza evangélica porque cuando cae uno, lamentable. Cae solito. ¿Sí o no, Obispo Méndez? Usted puede, como usted el representante protocolar, dice, no lo conozco. ¿Bueno? Sí, pero esa ventaja se nos vuelve nuestra peor desventaja porque no nos podemos unir. Entonces ahora, cuando haya que elegir constituyente, vamos a tener todos estos candidatos. Más que antes. Porque aparte ahora, los evangélicos sí nos metemos en política, antes no nos metíamos. Entonces ahora a muchos les crecieron los dientes. No, Dios me llamó a ser constituyente. Eso es lo que el Señor me ha estado preparando toda la vida. Entonces aquí en Concepción vamos a llevar 50 candidatos y no va a salir ninguno. ¿Me entienden, no? Entonces,
lo mejor que yo voy a hacer, que puedo hacer es rechazar. Voy a intentar. No, es que el 80% quiere cambio de constitución desde cero. Ah, sí, mira qué interesante. ¿Y quién lo dice? The Clinic. Emol. Oh, de izquierda, pero rojo hasta la vena. Zipper. El Ciudadano. El Desconcierto. Si esa es la gente que nos ha desinformado a través de las redes sociales. Y la encuesta de Twitter dice que el 80%, mi mamá nunca ha tenido Twitter. Y mi mamá va a votar y va a seguir votando. Y mi tía Lala también. Y no sabe ni lo que es el Facebook. Y va a ir a votar. Lo que no nos dicen es que este pueblo es casi el 20%. Y si usted junta a las Fuerzas Armadas, Carabineros que le han sacado la ñoña, con toda su familia y la gente que lo rodea, superan el 20%. 20 más 20, ¿cuántos son? ¿Por cuánto tenemos que pelear hasta aquí, hasta abril? Por el 11, ¿no? ¿No podemos ganar? Forjad espadas de vuestros asadones. Diga el débil. Eso es. Diga el débil, fuerte soy. Bendito el Señor para siempre. Entonces tenemos que estar súper claros nosotros como pastores. No, es que el grito del pueblo. No, es que a nosotros nos ha faltado meternos en la sociedad. Mire, ¿sabe qué más? Si su iglesia no hace cuestiones sociales, quédese callado y hágalo de aquí para adelante. Pero no es que lo va a todo lo que usted no hizo en su iglesia lo va a solucionar ahora cambiando la constitución. No, tenga discernimiento, hermano. Mejor es quedarnos calladitos, ¿no? Si no fuimos tan sociales, seamos sociales aquí en adelante. Hagamos un guardarropía, salgamos a darle comida a los pobres, metámonos, qué sé yo, en las poblaciones, tengamos nuestros dirigentes con pensamiento cristiano. Hagamos eso, pero no desde la constitución, desde cero. ¿Cómo se le ocurre? Si los pueblos que son desarrollados no cambian sus constituciones. Si los que nosotros miramos para allá no cambian sus constituciones, ¿por qué las vamos a tener que cambiar? No, es que en América Latina hay una brisa bolivariana que nos asegura que el mundo será mejor y utópico. ¿Ah? ¿Sabe cuál es el tema? Que yo ya no soy utópico ya. Se me quitó todo. El Señor me hizo una blanqueada, pero... Porque estudiando el doctorado en una universidad marxista, entendí que mi desarrollo, mi pensamiento, y mis alumnos que están aquí, algunos alumnos de teología, del bachiller, ellos saben, yo siempre les digo, ¿saben qué? Yo llegué a una convicción, y tengo que hacer un libro de eso. El problema con la utopía, usted sabe lo que es una utopía, es el mundo perfecto, que no puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. ¿Ves? Si ese es el problema, el elemento de análisis, usted no tiene que traer un abogado de aquí de izquierda o derecha, usted tiene que leer la Biblia. Entonces, cada vez que se pone en marcha la utopía, que es el mundo que todos queremos, pero que no se puede porque el hombre es malo, siempre terminamos en la distopía. Y la distopía es el mundo que nadie quiere, pero que es posible porque el hombre es... Es una premisa filosófica básica. Por eso es que el modelo del reino no es así, es distinto. Nosotros no tenemos que estar pensando en que el cambio de la constitución nos soluciona los problemas. Miren, empecemos a mirar Latinoamérica. Chile tiene... ¿Cuántas constituciones? 10. La mayoría de ellas fueron hechas entre 1820 y 1830. ¿Y saben cómo le llaman los historiadores ese periodo? Periodo de anarquía. Ya la Constitución Moralista de Gaña, la Liberal de Infante, creo que está por ahí si me equivoco, tengo re mala memoria, me disculpan. Se me salió la arrogancia. Ya, ¿cierto? Hay una Constitución federalista, igual, pero los historiadores le llaman periodo de anarquía porque hubo mucho derramamiento de sangre
Porque escribir una constitución desde cero es muy complicado. No, pero es que el pastor Luciano le está poniendo color, porque no, si aquí se va a mantener el 80% de la constitución. Entiéndanlo, desde cero es cero. En blanco es blanco. ¿Y de quién depende eso? De los constituyentes. Ah, que van a llegar en mayoría evangélicos allá. ¿Qué manera de desinformar a la gente, Dios mío? No, pues pastores, ya dejemos de jugar. Seamos serios. Y sobre todo, ahora que tenemos nosotros nuestros obispos aquí, nuestros pastores, que son los que mueven a la gente, que pueden que su palabra sea escuchada. 10 constituciones en Chile. Argentina, 10. Colombia, 11. Ecuador, 22. Venezuela, ¿hay algún venezolano aquí? Sorry, 26. República Dominicana, 32. Haití, como 150. No. Una pregunta, ¿cambiaron esos pueblos, no? ¿Mejoraron sus problemas económicos? Entonces, ¿por qué yo no voy a rechazar esto por mi pensamiento teológico? Yo voy a rechazar esto. Porque yo como pastor no voy a apoyar algo que nace de mala intención. Y ahí sí que tengo discernimiento como pastor. ¿Por qué tiene mala intención esto? Porque la gente pidió cuestiones que eran correctas. Las pensiones son indignas. Mi mamá tiene una pensión indigna. Mi papá fue profesor normalista a 33 años. Y vivimos como reyes. Y le quedó una pensión a mi mamá, como decía Lucas, de 33 años de trabajo. ¿Es justo eso? No, pues es horrible. Y como era también obrera en la fábrica, tiene una pensión por ahí que también solidaria. Pucha, las dos hacen nada. Pero hay gente que no tiene ni la mitad de eso. Entonces, ¿es injusto? Muy injusto. Entonces yo salgo con la gente y sí, es correcto, eso está mal. Eso está mal, hay que mejorar los sueldos, sueldo mínimo, hay que equiparar la cancha, hay que meter a los bandidos de cuello y corbata a la cárcel. De acuerdo, todo eso de acuerdo. Y nosotros, muchos evangélicos, dijimos, qué bueno, porque Chile está cambiando, eso está bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con ahora con cambiar la constitución desde cero? Esa es una mala intención, por lo que les dije, el hombre es malo. Aprovechó ese contexto para meternos en un problema que nos va a salir súper caro a los evangélicos. Porque la constitución que nosotros tenemos, que no es ninguna maravilla, ¿cierto? Lo bueno que tiene es que es una constitución de las mejores en el mundo, en el sentido de que protege todos los valores que van de aquí, de la cintura para abajo. Los protege todo. Ah, es que a ustedes les interesan solamente las cuestiones morales, los homosexuales y todas esas cosas. Y nosotros también nos caímos un poco porque fuimos demasiado extremistas en eso. Eso nos está pasando la cuenta. Hablamos poco de la justicia social y eso nos va a pasar la cuenta, tenemos que hacernos media culpa. Se los dijimos otras veces, no había que ir a gritarle a Orlando Jiménez un montón de cuestiones. Había que trabajar con sensatez, con inteligencia, y nos faltó. Pero no importa, pasó. La ropa sucia se la en casa. ¿O no? Pero esta constitución no solamente protege los valores de aquí para abajo, sino que también los protege del cuello para arriba. Porque es una de las mejores constituciones del mundo en términos de libertad de culto y de religión. Ah, pero es que le falta todo esto, pastor, la justicia social, compañero, de aquí hasta aquí, y el grito del pobre, del pueblo. ¿Qué hacemos con esto? Modifiquémosla. La constitución no es ni parecida como era. Ha tenido más de 200 cambios. Es que nace en el tiempo del dictador. Pues si ya la cambiaron. Y si esta es otra época. La constitución más estable del mundo, la democracia más estable del mundo, de la de Estados Unidos, que les duela eso, no ha sido modificada ni una vez. No sé, es una constitución, no tienen otra. Tiene 27 enmiendas. Y es la democracia más estable. Tanto la gente de izquierda como derecha se pusieron de acuerdo, han amado su constitución. Alguien me podría decir, no, es que esa constitución sí era buena, o mi pariente era del dictador, que del dictador. No, pues si la constitución de los Estados Unidos era esclavista. Hasta era esclavista. Y la cambiaron completamente. Y eso le ha dado estabilidad. ¿Por qué? Porque borrar con el codo y partir de cero es muy peligroso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado.
Yo les dije a ustedes, lo último que dije, el último concepto teológico, yo voy a rechazar esta constitución, no sé usted, voy a enseñarle a mi iglesia que rechace, ellos verán, porque yo no soy dueño de las almas, pero yo voy a hacer todo lo posible como pastor. Yo voy a rechazar porque esto viene con mala intención, y yo no apoyo cosas que vienen de mala intención. Estábamos pidiendo una cosa y estamos ahora con otra cosa, política, muy peligrosa para nosotros. Entonces yo no apoyo cosas de mala intención. ¡Ay! Como dicen otros por ahí, es que la gente nos va a pasar la cuenta. ¿Has escuchado eso, no? Si a nosotros nos vienen pasando la cuenta, nos van a perseguir a los evangélicos. Pero si los evangélicos nos persiguen, ¿usted no sabe eso? Nos van a pasar la cuenta. Si esa gente que es contraria, que tiene ideología de ultra izquierda, donde no cabe la religión, no va a ir a su iglesia. No va a ir porque usted le diga, sí, cambien la constitución, porque vino una revelación y hoy día somos todos progresistas los evangélicos. Más inconsecuente sería eso, porque nosotros históricamente no hemos sido así. Entonces, no, sí, ahora los evangélicos son todos progresistas. Nos van a mirar como inconsecuentes si esa no es la forma en que nosotros actuamos. Voy a votar rechazo, porque además están trabajando con un concepto que es torpe. Ellos dicen, lo que pasa es que hay que cambiar el modelo en la Constitución. ¡Ah! Te pillé. Las constituciones no tienen que tener modelos económicos. Una constitución, ahí está la abogada, regula las relaciones que hay entre los privados, los particulares, el Estado, etc. El tipo de régimen que vamos a tener, si va a ser presidencial, constitucional, los elementos que nos permiten movernos, pero una constitución tiene que ser tan amplia como para que pueda existir en la sociedad la discusión respecto de qué modelos económicos pueden ser mejor. A eso es. Para que usted me entienda, en términos de constituciones, y esto lo dicen todos los constitucionalistas, menos es más. No más es menos. No, es que vamos a poner aquí derecho a esto, derecho a pasta de dientes, con cepillo, todo lo que usted. Si no, no va a resultar. Si ve la de México, para la risa de México. Todo cariño, yo estaba muchas veces en México, los mexicanos están re locos. ¿Ya? Entonces ellos dicen, no, es que vamos a incluir un modelo en la Constitución. Entonces yo que soy medianamente inteligente digo, a ver, ¿de qué me estás hablando? A ver, mira, ¿qué quieres decir con eso? No, es que el modelo que tiene el actual, que el modelo que... Mira, a ver, sí, ya, ok. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué modelo no quieres que tenga esta Constitución? El neoliberal, el de mercado. Eso dicen, ¿no? Ahí te están revelando lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque en la historia no existen más que dos modelos. Entonces, si el Frente Amplio, alguno de estos iluminados, o la Caro, el Cariola y todo eso, mi respeto, ¿cierto? Me dicen que hay un tercer modelo, un cuarto modelo, que me avise, porque yo estudio filosofía, estudio ciencia política, y no existen más que dos modelos. Si alguien me dice que hay un tercero, entonces acaban de resolver un problema económico que tiene 2500 años. No existen otros modelos. Existen dos modelos, nada más. ¿Quién lo dice eso? Los pensadores, los filósofos. Yo siempre recomiendo en mis conferencias, lean a Antonio Escotado. Antonio Escotado escribió un libro que se llama Los enemigos del comercio, los enemigos de la realidad. Antonio Escotado era un gallo que era del mundo hippie, medio marxistoide, que empezó a darse cuenta a través del desarrollo de su vida que el modelo socialista no funciona y que el modelo contra el que él luchaba, el capitalismo, el neoliberalismo, funcionaba. ¿Con las desigualdades que hay? Sí, pero ese que funciona. El otro no funciona. Ese es el tema. Porque ese es el gran tema. El modelo de libre mercado produce mucha riqueza, pero produce mucha desigualdad. Porque el crecimiento económico es muy rápido. Entonces, para que usted me entienda, si el pobre tiene 1 y el rico tiene 100, entonces el crecimiento es igual para los dos. En 10 años, el que tiene 1 va a tener 2. Y el que tiene 100, ¿cuánto va a tener? 200. Entonces, provoca una desigualdad muy grande. Pero este pobre de aquí no es ni comparable al pobre de Haití. Eso es. ¿Me entienden, no? Entonces, este modelo funciona, pero es terriblemente doloroso. Y eso es lo que dice Antonio Escotado en su libro. Ganó
el modelo neoliberal, y tuvo que reconocerlo. Pero es una victoria que deja un sabor amargo, porque sí, ganó el modelo neoliberal, pero nadie está contento, aunque le encanta vivir dentro. Por eso, por la desigualdad que provoca. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los países que hoy día son desarrollados, no en vías de desarrollo como el chileno? Ellos solucionan estas problemáticas y van al desarrollo, equiparan la cancha. ¿Cómo? Cambiando sus constituciones, mejorándolas, modificándolas, no reescribiéndolas. Y los analistas dicen que Chile está a 20, 25 años del desarrollo. Eso nos falta. Y países ricos, estuvieron en la misma situación que nosotros hace 20 años atrás. ¿Quién? ¿Venezuela? ¡Nah! Claro que sí, Venezuela tenía el doble de riqueza que nosotros. Y más encima tenían petróleo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Puro vino, no? Pero bien bueno. ¿Ya? Fue una broma, yo, imagínate, estás con esta santidad, voy a tomar yo. Ellos tenían petróleo, hermano. ¿Y sabe lo que hicieron cuando estaban más o menos en la misma situación nuestra? Estaban a 20, 25 años del desarrollo. Gritó el pueblo. Y muchos evangélicos, como les dijo el hermano en el video, cayeron en la jugarreta. ¿Qué necesita discernir usted, por Dios? Usted necesita contar 2 más 2 son 4. Por Dios. ¿Qué difícil es? Mi papá decía, no soy tan ignorante como para creer que sepa mucho. Y el privilegio del sabio es saber mejor que los ignorantes, lo tremendamente ignorantes que somos. Y para saber que sabemos poco, es necesario que sepamos mucho. Pero el peligro no está en no entender lo que no se entiende, y si es lo que se entiende, no entenderlo. ¿Entendieron? Claro, el peligro no está en no entender lo que no se entiende, las cosas difíciles. No importa que usted no entienda lo que es difícil, porque son difíciles. El peligro está en no entender lo que se entiende. Ay, mi viejo era más o menos, era bravo. Y tenía así una mano obispo. Sí, también me disciplinaron fuerte, porque yo salí re desordenado. Y no salí ni traumado ni nada, porque a los niños no se les puede decir nada tampoco, ¿no? Se enferman rápidamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que Chile está a 25 años del desarrollo, pero si nosotros caemos en la jugarreta y cambiamos la constitución desde cero, corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que Venezuela. Ahora, si alguien me dice, pero va a estar Luciano, usted no tiene fe. Yo con el hombre no tengo fe. Yo tengo fe en Dios. Y aparte que el principio de Murphy es clarito. Si las cosas están saliendo mal, lo más probable es que van a continuar mal. Y esto es lo que ha pasado en América Latina. Entonces, si alguien me dice, no, pero es que va a quedar una... Mira, ¿sabe qué, pastor? La verdad, las cosas puede salir una constitución mejor que la que tenemos nosotros. ¿Sabe lo que le contesto yo? Sí, puede ser. Pero también es posible que salga una peor que la que tenemos nosotros. ¿Es posible eso? Y si nosotros tenemos una constitución que no arregla de aquí abajo bien y de aquí para arriba bien, ¿por qué no modificamos nomás esto? Entonces ahí usted tiene que ser, lo que me dijo, prudente. Oh, son prudentes estos jóvenes. Son imprudentes estos jóvenes. Son todos imprudentes estos teólogos. Imprudentes. Pero ya, pues muéstrame que es prudente usted ahora. Es lo que hay que ser prudente. ¿Estamos? Entonces, Antonio Escotado dice lo siguiente. Hay 2 modelos, nada más. Y hace en su libro, que él dice lo siguiente, los enemigos del comercio, los enemigos de la realidad. Porque él termina diciendo que al final la gente que se niega al hecho de que el libre mercado, o sea, el hecho de que personas voluntariamente creen cosas que otros voluntariamente puedan comprar, ¿cierto? Es negarse a la realidad, porque eso es lo que hace crecer las economías. Entonces los enemigos del comercio son los enemigos de la realidad. Entonces él define 2 modelos. Un modelo que es prosaico, industrial, o sea, vulgar, de la gente común, pero eso es el ser humano, porque el ser humano trabaja con más fuerza cuando sabe que va a recibir un beneficio personal. No trabaja el hombre con toda su fuerza cuando vamos a hacer todo igual. Eso es feo, horrible, prosaico, pero es una realidad. Eso es. En cambio, el modelo
comunitarista, dice él, o pobrista, es un modelo distinto que está basado en lo sublime y que hay un concepto distinto al que tenemos los creyentes, de que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces busca la utopía. ¿Pero qué dije yo antes? Cuando uno busca la utopía, ¿qué es lo que consigue? ¿Por qué? Por el problema básico teológico. El hombre es malo. Entonces usted tiene que invitar a una persona comunista que le explique la Constitución. Tiene que invitar a alguien de ultraderecha ¿qué tiene que hacer usted? Es lo que dice la Biblia. El hombre es malo por naturaleza. Esa es la premisa. Entonces este gallo lo que hace, para que ustedes me entiendan y lean ese libro, o busquen sus conferencias que son muy buenas, hace un análisis cómo desde el año 500 a.C. cómo estos modelos fueron peleando hasta que en el siglo XVIII se les dan categorías científicas. Y aparece el concepto de libre mercado y el concepto de socialismo. Socialismo o comunismo, que es lo mismo. Porque el socialismo real, que ese es el nombre, es la idea de abolir con las clases. El comunismo, una palabra incidental, rara, que apareció en una comida donde se juntaron unos 800, 900 socialistas en Francia. Se juntaron ellos ahí y llegaron a la conclusión de que el modelo socialista no se podía poner en práctica si no era a través de la violencia. Entonces esos comensales se pasaron a llamar comunistas. Pero el comunismo es lo mismo que el socialismo. Y si usted ve la etapa en Chile, por eso le digo que usted me tiene que perdonar si yo fui izquierdista, medio ultra izquierdista, medio marxista, fue antes, en mi vida pasada. Me arrepentí. Vi la luz. Entonces yo ya me arrepentí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se empiezan a acabar los gobiernos de la concertación, empiezo a probar la tesis de mi papá que decía que el marxismo tiene una revitalización en su existencia, y lo que empieza a ocurrir es que empiezan a aparecer la idea de abolir las clases. Esto comenzó con el gobierno de la señora Michelle Bachelet. La idea era desaparecer las clases, que es la primera etapa del comunismo, compañero. Y cuando ya no hay clases, estamos nosotros en el comunismo. Entonces el evangélico tiene que tener mucho cuidado de estar defendiendo modelos que no tienen que ver con la iglesia. Si ese es el tema, ese está el centro. Entonces, ¿por qué el modelo cristiano es distinto? El modelo de nosotros del reino. Miren, rápidamente. El modelo humano no ha cambiado en milenios, es el mismo. Se conoce como proceso civilizatorio. ¿Cuál es la idea? La idea es que se levanta un imperio grande, siempre, que considera que tiene cosas más buenas que entregar. Y por tanto, tiene derecho a civilizar a los demás. Eso es pegarle, terminar el caos y luego instaurar su modelo. Ese modelo también lo tenía Israel. Por eso es que nosotros no somos Israel nación, somos Israel espiritual. La iglesia, no tenemos nada que ver con esa religión. Los queremos, como a todas las religiones, oramos que se conviertan a través de Cristo, no como nación. La nación verdadera israelita es usted y yo. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que Israel también quería civilizar, igual que los otros pueblos. Y el momento en que le fue mejor fue con el rey David. Por eso es que el Mesías que esperaban tenía que ser tipo rey David. Porque vendría a orar, porque vendría no. El Mesías venía a imponer fuerza y a colocar a Jerusalén como la cabeza de las naciones, después de haberle sacado la ñoña a todo. Entonces, traer el modelo de Israel, de Jehová. Cuando llegó Jesús, el Mesías, algunos de sus discípulos que eran celotes dijeron, este es. Y algunos, según algunos análisis de teólogos bien interesantes, dicen ellos que Pedro era celote, pero parece que Judas también. Y se explicaría por el hecho de las 30 platas con las que vende al maestro. ¿Por qué lo vende al maestro? Dicen algunos teólogos, interpretan. Pues no tiene sentido que haya aceptado tan poca plata y después las haya botado y se haya buscado. Lo que dicen que pasó es que cuando vieron que Jesús entró en Jerusalén, la gente empezó, ¡el Mesías! ¡el Mesías! ¡el Mesías! ¿Cierto? Entonces, los celotes que tenían en medio, dijeron, aquí está el Mesías. Pero ellos no tenían la idea del Mesías que tiene usted y yo hoy, sino era un libertador. Entonces, como Cristo se negó, Judas lo entregó. Dicen algunos teólogos. Está interesante ese análisis. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo completamente, pero es interesante. Lo entrega con la idea de que una vez que lo apresen a Jesús, va a salir a defenderlo el pueblo.
Y usted sabe, pues, colocaron a Jesús aquí y a Barrabás. ¿Cierto? ¿Y qué empezó a gritar toda la gente? Jesús, Jesús, Jesús. ¿Cierto, no? Gritó Jesús, ¿no? Confía en las masas, confía en el pueblo. No sabe eso, ¿eh? ¿Cómo se le ocurre? Es una cuestión básica de ser cristianos. Usted no puede confiar en las masas. Las masas no saben lo que quieren. Aunque esto le va a molestar mucho a la gente de política. A mi propio gobierno le va a molestar que diga esto. Pero esa es la convicción cristiana que yo no me puedo quitar. Al maestro lo llevaron a la cruz. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué dijo con eso? Mi reino, lo que yo voy a construir, que es esto, la iglesia, es su modelo, no socialista, no libre mercado. Cuando él dijo, mi reino no es de este mundo, él dijo, el mundo que yo traigo es un mundo que se hace transformando el corazón de los hombres. No cambiando las estructuras sociales para un modelo capitalista o para un modelo marxista, sino transformando el corazón de las personas. Porque cuando las personas cambien de corazón, van a cambiar las estructuras sociales. Y ese es el pensamiento que tienen los políticos cristianos evangélicos, que debemos tener. Que nosotros tenemos que buscar primero que existan contextos donde nosotros podamos predicar el evangelio, porque esto es lo que va a cambiar la sociedad. Nosotros ahí en medio. No que defendemos el modelo capitalista, no que defendemos el modelo socialista. Ahora, si usted me pregunta a mí dónde estoy más cómodo yo honestamente hoy me siento más cómodo acá. ¿Por qué me siento cómodo acá hoy día más en la derecha? Uy, Dios me perdone. ¿Por qué me siento más cómodo acá hoy día? Porque en este modelo hay libertad para que yo pueda predicar el evangelio. Pero hermano, la desigualdad sí es terrible, hay que ser más social, hay que decirle al gobierno que tiene que ser más justo, como dijo el pastor Juan Marcos y Julio Meléndez de la Mesa. Ellos dijeron muy bien en televisión, hay que ponerle a esta economía de mercado rostro de misericordia. Esta frase me lo pastor Juan Marcos. Mi respeto. Hay que ponerle rostro de misericordia. Sí, pero en este modelo, pastor Juan Marcos, usted no puede predicar el evangelio, porque este es un modelo beligerante con la religión. Cuando se recrudece, porque este no es la concertación, eso es lo que estoy tratando de decir. Y ahí yo justifico mi cambio para acá, mi voltereta. Porque yo acá estaba súper bien, porque acá estaba el pobre, en las farmacias populares, y a mí me encanta eso. Y Marco Enrique me había vendido toda la pomarola. Y yo la compré toda. Dice, no, aquí vamos a transformar la sociedad, la libertad, el cristianismo. Y claro, porque nosotros, mire qué interesante, en este modelo, no de una izquierda extrema, ganamos la ley de culto, el 31 de octubre. Entonces, este modelo cuando se recrudece, es un modelo que no le permite el desarrollo de la palabra. Alguien me va a decir, sí, pero a lo mejor es la voluntad del Señor que seamos perseguidos para que la iglesia crezca. Hermano, ¿por qué usted va a empujar una persecución? Si eso no fue lo que enseñó Pablo. ¿Sabe cuál fue el trabajo? Mire, ¿o no, José? Tú fuiste mi profesor de teología. Tú me dices, dime, ¿sí o no? ¿El Nuevo Testamento es paulino? Completamente paulino. Las cartas de Pablo y los 4 evangelios inspirados en el pensamiento de Pablo. ¿Y sabe cuál es la idea de San Pablo? Lo que más intentó hacer, si a usted le gusta estudiar el Nuevo Testamento, es probarle al Imperio Romano que los canutos no somos peligrosos para el imperio. Entonces nosotros no tenemos que andar buscando persecuciones. Si llegan, gloria a Dios, y por nuestra dureza será también. Pero nosotros no tenemos que andar buscando persecuciones. Tenemos que buscar el mejor contexto para el desarrollo del reino, porque mi reino no es de este mundo. El reino va a cambiar cuando la iglesia predique y tiene que tener la mayor libertad la iglesia para desarrollar su proyecto. Y termino con esto. Nosotros fuimos socialistas, nosotros fuimos allendistas, muchos. Y fuimos muchos cercanos al Partido Comunista, como mi padre. No me digan que no. Hasta 1950, porque la iglesia evangélica, por nacer en los estratos culturales pobres, nos sentíamos muy identificados con esa gente, con esa lucha. El pastor Mora fue fundador de la iglesia wesleyana. Lea la historia de Pastor Mora. ¿Hay algún wesleyano? Sí, los santos de Dios, los wesleyanos. Saludos al obispo Guerra. ¿Ya? Los santos de Dios. Y usted sabe que aquí, en la 8ª región, surgió el Partido Socialista junto con la iglesia. Y la iglesia y el templo lo compartían unos días el Partido Socialista y otros días
Ustedes tuvieron una pelea con los socialistas, ¿no? Por el terreno. ¿Y qué hicieron? Se los quitaron. ¿Los socialistas no les interesa la iglesia? ¿O no, pastor Benjamín? Si yo los conozco a todos ustedes, pues, conozco a todos los copuchas que hay. Yo soy de la UNAR, tengo que saber, pues si no, ¿cómo le informo al obispo a todos ustedes? Yo le soplo a Gustavo, Gustavo me sopla a mí. Así la hacemos, pastor. Así la hacemos. La tenemos clarita. Entonces, ¿qué ocurre, pastores? Que, miren, y de verdad que termino con esto. Miren, nosotros éramos más de ese mundo, porque éramos pobres, estábamos en la clase pobre, la primera generación. Pero ¿qué ocurre? Para el año 1950, post Segunda Guerra Mundial, cuando se radicaliza la lucha entre el pensamiento comunista, socialista y el pensamiento de libre mercado, que era guiado por los Estados Unidos, entonces el marxismo se radicalizó y nos hizo a nosotros elegir, porque el marxismo tiene dos elementos básicos en su construcción ideológica. Marx dice que hay una estructura en el edificio y una superestructura. En la estructura está todo lo económico. Entonces la idea de Marx es: a la gente le interesa lo económico. Entonces hay que pegarle a la economía y se cae el edificio y hacemos un mundo nuevo, la utopía. ¿No? Entonces, para acentuar la crisis, en 1950, a los sectores del campesinado evangélico y al proletariado se le hizo decidir qué iban a preferir: religión o marxismo. En otras palabras, el corazón o el pan en la mesa. Y aquí nosotros los evangélicos probamos una cosa interesante que provoca el Espíritu Santo en nosotros, que se invierte todo lo que han estudiado los antropólogos en la pirámide de Maslow. ¿Se acuerdan de Maslow, no? Los primeros los principios fisiológicos, que esté alimentadito, esté bien, después tenga tranquilidad, una casa, después uno llega a Dios. Nosotros probamos que el poder del Espíritu Santo transforma tanto a los seres humanos que se invierte la pirámide, que es lo que le dije a mi profesor de ciencia política. Eso es lo que usted no entiende, profe. Ojalá, señor. Me van a poner un 1, yo sé. ¿Sabe qué elegimos los evangélicos? Dios. Dios. En la década del 80 comienza a gestarse lo que se conoce como el marxismo cultural, que han estado hablando mucho, hermano, en las redes sociales. Está la hermana Gárate, como van a pasar por la tele, ¿eh? Que han estado defendiendo estas cosas. La doctora Francesca, desde las cámaras, ¿verdad? La Cámara de Diputados, y otras personas más, hermana Marcela Aranda también. Hoy día, ¿saben qué? Se lo dije a mi querido pastor amigo Daniel, estaba por ahí. Daniel, hoy día nosotros tenemos que guardar la espada entre nosotros y olvidar nuestras diferencias. ¿No? Tenemos que guardar la espada entre nosotros, que ser un solo pueblo. En la década del 80 comenzó a recrudecerse este tema nuevamente del marxismo, pero un marxismo de tipo cultural, porque el seguidor de Marx, Gramsci, Antonio Gramsci, que vivió en Rusia, conoció a Lenin, a Stalin, cuando regresó a Italia, era el secretario del Partido Comunista, Mussolini lo vio llegar y lo metió preso. Y ahí en la cárcel escribió los cuadernos de la cárcel. Y ahí a él dijo algo que es interesante para entender qué está pasando hoy día. Porque él escribe en su cuaderno de la cárcel que Marx se equivocó. Que el marxismo nunca va a surgir en una sociedad como la occidental. Porque esta sociedad tiene un sentido común que nace de la idea de una religión muy potente, llamado cristianismo. Y que la única manera de instaurar el marxismo no es golpear la base, la estructura económica, y ya nosotros habíamos probado que no resultaba, sino pegarle a la superestructura, a la educación, a la cultura y a la religión. ¿Qué es lo que han estado golpeando estos años? Y no, que no existe la ideología de género, no, soy muy ignorante que en esas cosas. Yo soy doctor en cultura. ¿Qué me van a enseñar? Yo estudié la escuela de Frankfurt 1, 2, la escuela de Birmingham, entiendo súper bien. Soy experto en estudios culturales.
Ese es mi área. Esto es marxismo cultural. Y en la década del 90 y ahora el 2000, el marxismo aprieta otra vez. Y empieza a hacer a la iglesia que se defina. Mi pregunta es, ¿dónde vamos a estar? Yo ya sé. Que el Señor te bendiga.